Les invito a abrir su Biblia en el libro de Colosenses como primera lectura. Capítulo 2. Verso 13 en adelante. Aprovechando que esta noche tenemos Santa Cena y levantamos otra vez en memoria de Él, porque Cristo preside en la Santa Cena, el valor de la obra de la cruz, el poder de la sangre preciosa. Y el autor a los Colosenses, que es el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 13, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando, subraye, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí estaba yo, ahí estaba mi decreto. Por lo menos el mío estaba allí, y abultado, grande, grueso en la foja. Entonces quiero llevarlos a la razón del comienzo de la obra que luego termina como una obra póstuma en la cruz, y el comienzo es el momento donde Dios le ordena a un pueblo que estaba cautivo como nosotros en pecado, antes de salir a la libertad gloriosa, por primera vez tenían que sacrificar un cordero. Así que en el Éxodo, les invito al libro de Éxodo, capítulo 12. Si lo tienen por allí. Lo primero que quiero recordarles, con motivo de que allí nace para los judíos lo que ellos llaman la Pesaj. Y antes que ocurra esto, 430 años atrás, había ingresado Jacob con 70 personas. 430 años después, por lo menos había 600.000 varones, sin contar los niños y las mujeres, lo cual indica un promedio de 2.600.000 personas. Para esto, uniendo lo que es el relato bíblico y la historia judía, que cuentan cosas importantes, ellos dicen que los egipcios asesinaron aproximadamente 600.000 niños, varones. Y cuando llega la novena plaga, la plaga de tinieblas, hubo 3 días donde no hubo luz en todo Egipto, solo en Gosén,
que estaba alejado del centro, no estaba tan cerca, un suburbio donde de lástima le dieron a vivir a los hebreos. Pero justamente en el único lugar donde había luz era allí, en Gosén, donde vivían los hebreos. En todo Egipto no hubo luz por 3 días. Y no era un tema de encender una lámpara, no se veía, eran tinieblas que era espíritu. Es decir, tinieblas del infierno, una cosa terrible. Por más que prendan, no se veía nada. Nadie vio el rostro de su compañero por 3 días. Claro, Dios ya iba, ablandando al faraón, quien se rehusaba a reconocer que el Dios, el yo soy, en nombre de quien venía a Aarón y Moisés a decir: deja libre a mi pueblo, así dice el Señor. ¿Quién es este Señor? Nosotros tenemos a Baal Zephón. Y tenían toda la horda de adoración de los dioses paganos, por lo tanto, para ellos, el faraón era un dios. Y entre toda la mitología que tenían, le rendían cultos con animales y en algunas ocasiones con seres vivos que eran los esclavos que tenían. ¿Quién es este Dios para que yo deje ir a los hebreos? Así que cuando termina la plaga de tinieblas y ya el pueblo egipcio estaba nervioso, porque no solamente los magos, Yanes y Jambres, no pudieron imitar nada de lo que hacía porque dijeron: esto es dedo de Dios, no se puede. Esto excede las obras de la tiniebla y de la magia. El pueblo estaba nervioso porque sabía que todo lo que se dijo se cumplió. Las moscas, las ranas, el granizo, la peste, el sarpullido, todo. La historia judía y acuñado en los anales egipcios dice que parte del pueblo quería que se vayan los judíos, pero no soportaban más las cosas que habían pasado. Sin embargo, Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder en él. Así lo dice Pablo y así lo dice aquí la Escritura. Yo voy a endurecer el corazón. Así que en el capítulo 10 y verso 28, Moisés, después de anunciarle la última plaga, y le dice: mira, si no nos dejas ir va a pasar esto y esto, y no va a quedar un primogénito ni de seres vivos ni de animales, van a morir. El faraón quería que vayan a servir a su Dios, pero que dejen sus niños, que dejen sus mujeres. Él dijo: no, ni una pezuña va a quedar, vamos a ir con todo. Así que número 1, Moisés advierte al faraón de la última plaga. Número 2, el faraón lo expulsa de su palacio. No vengas aquí nunca más. No verás, guárdate, no veas mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Número 3, no volveré, pero la próxima vez vos me vas a venir a buscar a mí. Moisés le dice: yo no te voy a ver más, pero la próxima vez, yo no te vine a buscar, pero la próxima vez vos me vas a mandar a buscar. Vos vas a buscar desesperadamente donde yo estoy. Número 4, los hebreos tenían la orden de buscar un corderito, una ovejita, un corderito, el día 10 del mes de Nisan, y guardarlo hasta el 14, donde tenían que ofrecerlo en sacrificio. Y la sangre de ese corderito sin defecto y sin mancha, que representa a Cristo sin pecado,
Tenían que tomar un hisopo y rociar los dinteles exteriores de la casa, porque el capítulo 12 y verso 12, léalo, Dios le había dicho a Moisés, dile así: pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como hombres como de bestias, ejecutaré a los juicios en todos los dioses de Egipto. Es decir, ellos confiaban en sus dioses, y le firma yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortalidad cuando hiera la tierra de Egipto. Pero era importante colocar la sangre, y esto será por señal de la Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Significa pasar por alto. Pesaj es donde viere la señal de la sangre. Pesaj es pasaré por alto esa casa, no entraremos allí. Por eso es tan importante que nunca, ni en este tiempo, ni en lo que queda adelante, se deje de hablar de la obra de Cristo en la cruz, de su sangre derramada y del poder de la cobertura como señal del pacto y de la cobertura, la sangre derramada por Cristo Jesús. Si hay algo que el diablo odia, es que se hable de esto, porque fue en la cruz donde fue derrotado, porque fue en la cruz donde fue avergonzado, y él despojó, los desnudó a principados y a potestades que tenían las actas en contra nuestra, y dijo: ven, yo ya pagué, y la clavó en la cruz. Por eso es probable que en los últimos días, a los cuales en parte estamos viviendo, el mensaje de la cruz no sea tan frecuente, lo cual es la razón de nuestra libertad, de nuestra adopción, de nuestro perdón, de nuestra reconciliación y de nuestra enemistad con Dios. Fue un milagro, porque los egipcios adoraban a sus dioses sacrificando ovejas. No tenían acceso los hebreos a las ovejas. Las ovejas eran escondidas de los hebreos, pero a ese punto ya los hebreos podían hacer cualquier cosa, porque Dios ya los había quebrado. Solo faltaba el faraón. Si hubieran hecho un censo, el 90% del pueblo de Egipto hubiera dicho: déjalos que se vayan, no aguantamos más, no tenemos ganado, nos apedrearon, nos llenaron de sarna, nos tiraron cascotes, nos tiraron hielo, vinieron las moscas, nos llenaron de ranas, ¿qué más querés? No, decía, porque sus consejeros y sus generales aconsejaban al faraón que no los deje ir. Luego, al fin, después de la muerte de los primogénitos, el mismo faraón ejecuta a sus consejeros y a sus generales por el mal consejo. Él no se hacía cargo de nada. Fue un milagro que ellos tuvieran ovejas. La Biblia no da detalles, pero había dos cosas importantes para la Pesaj. Una es que esté la sangre, y la otra es que estén circuncidados. Así que la Misná en Israel da detalles de que Moisés tuvo fuerza y tiempo para circuncidar a los hombres. Eso dice. La Biblia no da tantos detalles, pero como señal, sí. Todo aquel que participe de la Pesaj tenía que ser circuncidado. Y esto fue un pasaporte espiritual para dejar Egipto. Dios les ordena, ojo con esto: coman el cordero
Si son pocos, busquen otra familia pequeña. Y si queda algo, lo queman. Pero no salgan de la casa esa noche del 15. Porque voy a traer juicio y donde está la sangre haré pesaje. Pero no salgan. Imagínense hoy, donde todo es relativo. ¿Quién lo dice? No salgan de la casa porque va a pasar. ¿Quién lo dice? Yo salgo igual. Hoy donde todo se cuestiona y todo es relativo y todo se minimiza. Claro, no estamos en ese día. Pero tomo el paralelo de Dios dio una orden. No, nadie salga de la casa la noche del 15. Imagínense si Dios diera una orden a los cristianos hoy, mire, va a pasar esto, nadie salga de la casa, la mitad sale. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Yo lo que pienso y entiendo, yo lo hago. Siempre me pregunté ¿por qué Dios fue tan drástico con Egipto? Bueno, los egipcios habían asesinado a más de 600,000 niños, varones. Porque la orden ¿cuál era? Que nazcan mujeres, pero no varones, ¿se acuerdan? En ese tiempo Moisés fue salvado cuando lo metieron en una canasta y lo agarró la hija del faraón. Pero escuche, ¿por qué Dios fue tan drástico? Hay que leer la historia. Los egipcios no solamente ahogaban a los niños, sino que los usaban, los metían en la pasta y los usaban como ladrillos. Y no solamente eso, sino que el faraón, como era un dios, se bañaba en la tina con la sangre de los niños degollados. Por eso Dios fue tan drástico. ¡Qué horror! Las mujeres que tenían primogénitos abortaron, pero qué horror. Pero muchas de esas mujeres se untaban el rostro con aceite, con la piel de esos niños muertos pelada y machacada para tener más brillo y más, y se lo untaban con eso. Y Dios no los perdonó. ¿Por qué fue tan drástico? Porque en un momento determinado el pueblo de Egipto salió a insultar al Dios de los hebreos y a provocar al Dios de ellos. ¿Qué es lo que hacían? Que no sacaban de en medio esta pesadilla. Por eso Dios dice: yo haré guerra y traeré juicio contra los dioses de los egipcios. A la medianoche todos los primogénitos fueron heridos de muerte. Consejeros, el hijo del faraón, los generales. La historia dice que había prisioneros egipcios condenados a muerte y que les ofrecieron, con tal que los hebreos se vayan, ocupar el lugar en hacer paja, en hacer los ladrillos, buscar la paja, y que ellos iban a ser libres de la sentencia de muerte, ocupando el lugar de los judíos cuando se vayan. ¿Saben qué dijeron? No, preferimos morir aquí. Por eso los primogénitos de los que estaban prisioneros también murieron. La historia de la Misná dice que algunos que vivían en otros lugares también murieron. Cuando usted lee la historia que está acuñada en Egipto, que Ramsés II quiso destruir y no pudo, dice que cuando pasó esto, algunos que creían que iba a pasar esto, porque el faraón con sus consejeros decía que no, la sangre, no hay problema, no pasa nada. Por eso es tan importante la obra de la cobertura de la sangre de Cristo y los que habitan bajo su cobertura. Dice que muchos hijos pidieron protección y el faraón no hizo nada. ¿Saben qué hicieron? Mataron a sus padres.
y los ofrecieron en sustituto a sus dioses para mitigar la ira. Mataron a sus padres y lo entregaban para que ellos no mueran. Murieron igual. Algunos egipcios llevaron a sus hijos a la casa de los judíos para que no se mueran. No pudieron entrar. Al fin, el macho cabrío del faraón que dijo: vete, si te veo te mato, salió desesperado a buscar a Moisés. ¿Dónde está Moisés? Busquen a Moisés. ¿Dónde está? No lo encontraban. Al fin lo encontraron. Él le dijo: váyanse ya, ahora. Y se cumplió. No te voy a buscar más, vos me vas a venir a buscar para decirme vete. Los únicos que no perdieron ni un ser de la familia fueron aquellos que estaban bajo la cobertura de la sangre. Y cuando tomamos la Santa Cena, a mí me da cosa a veces si alguno no ha entendido bien esto. Porque tomar la Santa Cena es parte de la Eucaristía, pero no es un chiste. Es decir, yo habito, Cristo murió por mí, su cuerpo fue roto por mí en la cruz. Mis pecados cayeron sobre Él. Su sangre fue el pago que el Padre aceptó en garantía y en pago de rescate de mi vida por mis pecados. Él fue a un lugar donde no merecía, como un cordero sin defecto y sin mancha. Llevó y arrancó las actas de mi cárcel para clavarlas en la cruz y declararme a mí libre. Ser cristiano no significa cantar canciones, sentarse un domingo, un miércoles. Vos no cambiaste de iglesia, ni de lugar, ni de banco. Cambiaste de reino. Cambiaste de dueño. Cambiaste de dueño. Cambiaste de posición de las tinieblas a la luz. No perteneces a las tinieblas. Cambiaste de herencia. Cambiaste de promesas. Cambiaste de ciudadanía. Tu dueño es otro. Cuando tomamos la Santa Cena, necesitamos discernir el cuerpo. Enemistades. No. Enemistades. No. Falta de perdón. No. Bajo esa casa, esa noche, el cordero había que comerlo todo. Y si no, quemado. No quedaba nada para el otro día. Nada que no sea resuelto esa noche. Y yo tengo temor en estos días de tanto relativismo de las cosas sagradas y bíblicas, que tal vez puede ser que alguno no haya entendido bien lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz, conmemorado en la Santa Cena. Cuando tomamos la copa decimos: esta es la copa del nuevo pacto. No es un poco de vino mistela. Che, ¿por qué no ponen un poco más? Y los días que vienen, el Señor como trompeta nos dirá de muchas maneras. Así como Él quitó lo que estaba en contra mía de actas, decretos, cosas. Él rompió y destruyó la enemistad para que seamos uno, para que el enemigo no tome ventaja de ninguna posición personal que no tenga que ver con estar en el cuerpo, empezando por mí. Enemistades.
enojos, falta de perdón. No. Él murió para deshacer. Para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Para que tomemos en cuenta que Pesaj para los judíos, pasar por alto para nosotros, es lo mismo. Vivir, habitar bajo la cobertura de la sangre del nuevo pacto. Esto no es una competencia de oficio, es el reino de Dios, donde el dueño es el Señor, la cabeza es Cristo. Nosotros somos herramientas, somos miembros. Y como miembros, bajo esta cobertura de sangre, todos los miembros necesitamos valorar al otro, pero saber muy bien que mi función en el cuerpo, el ojo no le puede decir a la oreja, vos no tenés la visión. Y no la va a tener porque es oreja. Y la oreja no le puede decir a la nariz, vos no tenés olfato. No. Cada cosa está puesta en su lugar para ser armonioso, respetado. Y por todos murió. Y por todos. Y toda aquella familia que roció los dinteles con la sangre y comieron el cordero, como nosotros aceptamos. ¿A qué es comer el cordero hoy? Es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Señor y Rey de nuestra vida. El señorío de Cristo tiene que ser vivificado. Cristo no es un enano más en el jardín para adornar. Es el Señor, es el dueño. Y es el tiempo de volver a reflotar con fuerza la obra de la cruz, el poder de la cruz, la sangre de Cristo, el poder que hizo que la obra esté terminada y Satanás derrotado por su sangre. Claro, la última batalla es la del Mar Rojo, donde Dios se encargó de destruir lo que quedaba de tus enemigos y perseguir al pueblo de Dios y su descendencia y arruinar a los de la retaguardia, a los cansados, los entristecidos, los atribulados. Ahí se puso la nube de gloria entre ellos. Así que si por alguna razón Dios permite una situación para que aprendamos y reconozcamos y reordenemos el norte, nunca la nube de gloria te va a dejar solo a merced del enemigo. Jamás. Porque ella es nuestra cobertura. Hoy es el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, por señal del pacto y cobertura. El llamado en estos días: veré la sangre y pasaré de vosotros, es el mismo. No que tengo que matar corderos, sino que yo tengo que discernir el cuerpo y la obra de Cristo en la cruz. Veré la sangre, es decir, yo reconozco que sin la obra de Cristo en mi vida yo no soy nada, no soy nadie, no tengo nada, no merezco nada. Veré la sangre cada vez que uno reflota y levanta el valor con gratitud de la obra de Cristo en la cruz a mi favor. Veré la sangre. Pesaj. No es un chiste. Si la obra de la cruz, si el poder de la cruz y el poder de la sangre es quitado de los sermones, no hay salvación. ¿De dónde nos agarramos? Pero Pesaj no fue el 14 de Nisan para los hebreos. El verdadero Pesaj
fue en aquella Pascua en el Calvario. Aquella sangre que fue derramada hasta hoy sigue siendo esparcida en la vida y en el corazón, en los dinteles de la casa y de las personas que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. No como un muñequito que yo lo pongo ahí, como el gatito que lo tengo, el gatito moderno hoy, derecho o izquierdo. Uno llama a la gente y otro echa a la suegra. No es así. Cuando tomemos la Santa Cena, oro y ruego que el Espíritu Santo te dé discernir el cuerpo. No es un chiste. Y si cuando tomas el pan y tomas la copa, te das cuenta que hay con alguno que más vale andar sin que nadie se dé cuenta y habla, decirle. Porque Cristo en la cruz destruyó las enemistades. ¿Cuántos engaños corporativos están destruyendo muchos hogares? Pero por todos murió. Papá, mamá, los niños, los hijos, si usted lo ve, pero por todos murió. ¿Pesaj? Sí, hoy. No el 14 de Nisan. Cristo no está muerto, está vivo. Y Él resucitó para nuestra salvación. La redención fue efectuada. La santificación es un proceso. La justificación fue un acto. Veré la sangre. Y en todo aquel que tenga claro que fuera de esto no tengo vida, no tengo derecho, no reclamo nada, ni soy reconocido de nada. Lo único que hace que el Padre me acepte fue la sangre que su Hijo derramó en la cruz. Ni mis mensajes, ni mi teología, ni mis libros, ni nada. Por eso en la cruz yo primero vi la luz. Y lo cantamos en la cruz. Pero eso es un tema cotidiano. ¿O no se dio cuenta usted que cada día hay que ir a ese lugar donde uno tiene que decirle: perdón, Señor, perdona mis pensamientos, lávame, renuévame? ¿No? Bueno, yo sí. No sé ustedes. Yo sí. Yo lo necesito. Para que no haya enemistades, enojos, enconos. Para que todo eso sea corto, rápido y se termine. Vamos a pedir a los hermanos que preparan la Santa Cena que vayan preparando la mesa. Pero quiero que cierres tus ojos un momento. Y antes de tomar la Santa Cena, sea que estás presente o estás mirando por la cámara allí, por el internet, así como Dios nos reconcilió con el Padre, Cristo nos reconcilió con el Padre por medio de la sangre del nuevo pacto. Así es necesario que esta palabra siga quedando vigente y evidente. Mientras oras, no te distraigas. Quiero decir algo muy delicado. Si intentas evitar la obra de la sangre y de la cruz, te vas a bloquear espiritualmente. Quedas
bloqueado. El cielo es de bronce y la tierra es de hierro. Tus oraciones no llegan a ningún lado. Si cruzas esa línea sin la sangre, estás en problemas. Pero gracias a Dios que Cristo murió por nosotros y nos abrió un camino vivo y nuevo en el trono de la gracia. ¿Y qué encuentro allí? Pesaj. ¿Qué hay ahí? La sangre, el trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. ¿Y qué escucho allí? Pasaré por alto si veo la sangre. No son las obras, no es mi teología, ni mi posición en el mundo, es mi condición. Es la manera en que puedo discernir el cuerpo para no enfermarme, para no morirme, espiritualmente o físicamente. Vaya a saber. Mi hermano, si estás aquí esta noche y no tienes a Cristo, rápido entrega tu corazón a Jesucristo. Porque estás perdido, estás muerto, no tienes ninguna oportunidad. Entrega tu vida a Cristo, pídele que perdone tus pecados, que te incluya en el reino, que te arrepientes de tus pecados, que lo aceptas en tu corazón, que Él murió en la cruz por ti. Y si ya has recibido a Cristo, pero por alguna razón, vaya a saber, uno toma la cena con enemistades. No, eso trae juicio. Si nos examinamos a nosotros mismos, no somos juzgados por el Señor. Y yo les digo, mis hermanos, que los días que vienen son tan hermosos y gloriosos del Espíritu Santo, que el Señor está preparando a la iglesia. Su esposa se ha preparado para que le puedan vestir en lino fino, no antes. Así que, amparado esta noche bajo la cobertura de su gracia y de su sangre, al tomar la Santa Cena, no solamente vamos a dar gracias por el pan y por la copa, vamos a decir: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí algo que no te agrada, que no te gusta, algo que hice, algo que dije. Y límpiame, lávame, perdóname, renuévame, líbrame, quita el bloqueo espiritual, para que yo pueda disfrutar del cuerpo. Porque yo soy tu hijo y tu hija. Tú eres mi Dios. Tú me amas, yo te amo. Por eso nos humillamos. Te pedimos perdón. Y queremos esta noche tomar la Santa Cena, Pesaj, con dignidad, reconociendo la obra de la cruz. Amén.